como hice que despidieran a nuestro traductor. Trabajaba en un puesto que me obligaba a operar en una de nuestras oficinas en el extranjero. Teníamos gastos de negocios, y esos recibos estaban en el idioma del país en el que estábamos, obviamente. Esos gastos se referían a cosas como la tinta de la impresora, el equipo de oficina, los servicios de limpieza, los costes de marketing, todas cosas bastante normales. Pues bien, por aquel entonces teníamos un nuevo vicepresidente en nuestra región que trabajaba en la oficina central de Los Ángeles. A este vicepresidente se le ocurrió la brillante idea de contratar a un traductor para que tradujera todos los recibos, y se asegurara de que no estuviéramos falseando gastos. Es justo, pero el problema que surgió fue que teníamos que enviar nuestros gastos al traductor, que traduciría el recibo y lo presentaría para su reembolso. El problema era que esta traductora era un verdadero tipo de Karen. Exigía mejores escaneos de los recibos, a menudo después de que los hubiéramos tirado. Discutiría si realmente obtuvimos la mejor oferta en lo que compramos. Recuerdo que en una transacción de unos $200 en cartuchos de tinta me preguntó por qué no hacía el pedido en línea en un sitio web común. A lo que le dije que no había existencias en ese momento, y que necesitábamos la tinta, así que la compramos en una tienda local. A lo que ella dijo que estaba gastando demasiado dinero. A lo que le dije que no era de su incumbencia, que su trabajo era traducir el recibo. A lo que ella dijo que si quería que presentara mis gastos tenía que ser amable con ella. A lo que le dije que tenía que aprender su lugar, que era una traductora y no una vicepresidenta que me daba instrucciones sobre lo que tenía que hacer. Después de este encuentro empezó a ser más analítica con mis gastos, así que un día vine a la oficina temprano para llamarla y tratar de arreglar las cosas. Básicamente me dijo que había metido la pata al enfadarla, y que esperaba que mis informes de gastos fueran perfectos o que no los presentaría si no lo eran. Le dije que si seguía así no tendría trabajo por mucho tiempo. Y se rió, me deseó lo mejor y colgó. Unos meses más tarde celebramos nuestra reunión anual en Los Ángeles y, después de la reunión, estábamos en un bar. Me acerqué a nuestro vicepresidente y entablé una conversación. Dirigí la conversación hacia los gastos, y le pregunté qué cantidad de gastos mensuales solía reembolsarnos en el país en el que trabajábamos. Me dijo que entre $3,000 y $4,000. Me hice el sorprendido y le pregunté, ¿eso es todo? Y me dijo, sí, para aclarar, que entre $3,000 y $4,000 es el gasto típico, y dice que sí, que rara vez supera los $4,000. Así que le pregunto cómo lo está haciendo Karen, nuestra traductora, y me dice que está haciendo un buen trabajo, y yo asiento con la cabeza y digo, ¿cuántos gastos fraudulentos ha detectado? Es importante tener en cuenta que todos los empleados que presentaban gastos estaban bien pagados. Serían terriblemente estúpidos si tratasen de sacar algún dinero extra mediante informes de gastos fraudulentos. Me dijo, ¿qué quieres decir? Le dije, bueno, la has contratado para asegurarte de que todos los gastos que nos reembolsas son legítimos, ¿verdad? Su trabajo es traducirlos para usted, ¿correcto? Él dice que sí, y yo pregunto, entonces, ¿es seguro presumir que has hecho esto para asegurarte de que la gente no está presentando gastos falsos? Él dice, ¿podrías decir eso? Sonrío y pregunto. Entonces, ¿cuántos gastos fraudulentos ha detectado? Se queda pensando un momento y dice, no creo que haya pillado ninguno. Así que le pregunto, ¿y cuánto le pagamos? Dice que depende de su carga de trabajo, pero que entre $2,500 y $3,000 al mes. Sonrío y pregunto, ¿tiene sentido pagar a alguien $3,000 al mes por traducir $3,000 en recibos? Bueno, ella se asegura de que no haya gastos fraudulentos, y yo respondo, bueno, tú has dicho que no ha contado ninguno en los últimos 9 meses, y los gastos están siempre entre $3,000 y $4,000. Así que mientras los gastos se mantengan en ese rango, ¿no sería seguro asumir que los gastos son legítimos? ¿Y no podrías contratar a un traductor si se te van de las manos? Él ve mi punto de vista. E imagina el ahorro de costes, probablemente ahorraríamos más de $40,000 al año, una buena cantidad de dinero, ¿no? El vicepresidente trata de defender su posición pero ella hace un buen trabajo. Y yo le contesto, pero podrías enmarcar esto como que nos has ahorrado $40,000 al año, y has creado una línea de base para juzgar los gastos. Reducir los costes siempre es bueno para el resultado final y las bonificaciones de fin de año, ¿no? Para que sepan, yo sabía que un porcentaje importante del paquete de compensación de un vicepresidente de la empresa tenía que ver con el margen de la empresa al final del año. Cuanto mayor fuera el margen, mayor sería la bonificación. Puedes ver el brillo en sus ojos. Continuamos el resto de la noche. Unas semanas más tarde recibimos un correo electrónico del vicepresidente diciendo que pasemos todos nuestros gastos directamente a la administración para el reembolso y que hemos prescindido de Karen. Lee tus malditos correos electrónicos, Karen. Solía trabajar en una oficina,
El tipo de trabajo no es especialmente importante para la historia, así que imagínate un trabajo de oficina básico. Cada enero, Recursos Humanos enviaba un correo electrónico a todos los empleados con el manual del empleado. En él se incluían las descripciones de los puestos de trabajo, las políticas de la oficina, etc. Cada año, desde que se estableció el manual en PDF, se nombraría con el año siguiente para establecer que era diferente del original y de todos los demás años. Todos los cambios se actualizan junto a la sección en el índice para que puedas ver lo que ha cambiado desde el año anterior y familiarizarte con las novedades. Ahora, con estos antecedentes, presentaremos a Karen. Karen llevaba bastante tiempo en la empresa, creo que unos 10 años. Hacía bien su trabajo. Solo bien. Conseguía que las cosas se hicieran, pero no sin hacer que todos los demás se sintieran miserables en el proceso. Hacía preguntas que ya habían sido respondidas, y básicamente hacía perder el tiempo a todos por diversión. Era simplemente desagradable con la gente, e intentaba por todos los medios que todos se mantuvieran alejados de ella. Lo peor de todo es que siempre parecía estar buscando una pelea o una razón para quejarse. Había amenazado con demandas por cualquier cosa pequeña, pero siempre lo superaba y lo dejaba porque sabía que no se había infringido ninguna ley y que nunca llegaría a ninguna parte. Comentaba que debía demandar básicamente a todos los negocios a los que iba porque podría vivir de la indemnización y jubilarse pronto. Por las cuestiones más pequeñas que puedas imaginar. Hacía su trabajo y nunca tuvimos una razón válida para despedirla, especialmente sabiendo lo feliz que la haría poner una demanda, así que se quedó. La descripción del trabajo de Karen, según el manual, exigía una licenciatura. Karen no tenía una licenciatura, pero había sido contratada antes de que fuera un requisito, por lo que estaba protegida. Un día, se abrió un puesto superior al suyo. Un hombre al que llamaremos Terry había terminado recientemente su máster después de tomar clases nocturnas durante unos años, y como una promoción interna suele ser mejor que una contratación externa, fue elegido para la promoción. Terry llevaba unos 4 años y medio en la empresa, era muy apreciado y hacía muy bien su trabajo. El nuevo puesto requería un máster en su descripción, y al ser él un recién licenciado encajaba perfectamente, y todo el mundo se alegró por él, todos menos Karen. Como ella buscaba constantemente algo por lo que demandar, se tomó como un insulto directo que no se le hubiera tenido en cuenta para este ascenso para el que no estaba en absoluto cualificada. Inmediatamente lloró que era por discriminación, y le dijo a nuestro jefe que su abogado se pondría en contacto. Todos nos quedamos perplejos, ya que estaba muy claro que ese puesto requería un máster y, dado que ella ni siquiera tenía una licenciatura, era imposible que la contrataran para ese puesto. De lo que pronto nos dimos cuenta es de que Karen había guardado el manual original de la empresa con el nombre de manual de la empresa, y no se había molestado en abrir o guardar las nuevas ediciones que se enviaron en los 8 años siguientes. Supuso que no se había hecho ningún cambio, y que simplemente se enviaba cada año para asegurarse de que todos los empleados lo tuvieran. Si se hubiera molestado en abrir el archivo, habría visto las secciones que dicen, actualizado en el índice. Como Karen lloraba mucho diciendo que demandaría, nadie esperaba mucho de esto ya que era una reclamación ridícula. Pero, efectivamente, Karen presenta su carta de dimisión por correo electrónico y es mordaz, sobre cómo no puede soportar trabajar en un entorno tan discriminatorio que solo promueve a los hombres. Cuando los superiores intentan hablar con ella sobre esto y aclarar la confusión, básicamente les manda la mierda y que lean el maldito correo electrónico. No debo dar más explicaciones. Básicamente se pone en plan Karen. Poco después, llega una carta de su abogado pidiendo un acuerdo para evitar un caso de discriminación. Lo que Karen no sabía era que la cuñada de nuestro jefe tenía un bufete de abogados. En realidad, ya no aceptaba clientes y se limitaba a dirigir a los demás abogados de su bufete, estaba básicamente semijubilada. Esto significaba que tenía mucho tiempo para revisar cualquier carta del abogado de Karen y aconsejarnos. Como Karen no se molestó en leer ninguno de los manuales actualizados, desconocía que este puesto requería un máster desde hacía muchos años, creo que unos 6 años. Ella le proporcionó a su abogado el manual original de la empresa de hace 9 años, y él lo utilizó como referencia en su demanda de conciliación. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que ella no había leído ningún manual nuevo en años. Como Karen no le gustaba a mucha gente, la cuñada del jefe decidió encargarse personalmente del caso. Cada carta que el abogado de Karen enviaba, ella le devolvía una 3 veces más larga. Algunas ni siquiera decían realmente nada, solo palabrería, pero seguro que el abogado de Karen tardaba en leerlas, y no le salía barato. Después de varias de estas cartas, se dan cuenta de que no va a haber acuerdo, quieren llevarlo a los tribunales. Es un caso bastante claro, la cuñada del jefe muestra pruebas de que Karen ha recibido todas las actualizaciones por correo electrónico.
Después de que se realizara el cambio y se enviara el manual, RRHH incluso envió un correo electrónico a Karen para informarle específicamente de que estaba protegida y que no tenía que preocuparse, a lo que Karen respondió, bien, gracias, confirmando que lo había recibido. La mejor parte fue cuando la cuñada del jefe dijo que no podían saltarse las normas de la empresa para dar a Karen un trabajo para el que no estaba en absoluto cualificada, y dejar de lado a otro empleado que se esforzó al máximo por obtener su máster para avanzar, ya que eso sería injusto para todos los demás empleados. Karen tenía ahora una factura enorme, en serio, enorme, de su abogado por todas esas cartas, la presentación del caso, etc., sin trabajo, sin nadie que pudiera incluir como recomendación positiva y sin título. En el tiempo que llevaba en la empresa, se había convertido en una norma del sector exigir una licenciatura, por lo que se le cerró la puerta de su carrera. También sería difícil explicar cómo has trabajado en un lugar durante una década, y no tienes una carta de recomendación de nadie de ahí. Si solo hubiera leído sus malditos correos electrónicos. Bien, ese fue el primer video. ¿Qué opinas? Deja un comentario, y no olvides suscribirte para ver más historias interesantes.